En la columna de tecnología de hoy voy a ser tu compañero, Federico, Bien, porque Lucía está estudiando por un parcial o algo así, ¿no? ahí va, sí, me comentó. Así que, bueno, como ustedes saben, Lucía Bordoni, Federico Silva se ocupan de ciencia y tecnología desde hace unos cuantos programas y hoy Federico va a hablar un poco de algo que está oculto a los ojos, pero que es fundamental para la vida de muchas personas, el marcapasos. Efectivamente. Si más o menos nos pusiéramos a jugar al famoso juego, ¿no? De chicos de iba un barquito cargado de y la consigna fuera avances tecnológicos, las respuestas que se escucharían serían relacionadas a la telefonía celular, a la informática, a las comunicaciones y a los mecanismos automatizados, ¿verdad? Claro, Pero rara vez nos paramos a pensar en los avances tecnológicos que podemos encontrar en la medicina. Y es el área quizá más frecuente donde podamos estar en contacto justamente con la tecnología e incluso en etapa de desarrollo. Para la gente que nacida más o menos a mediados del siglo pasado, de ahí en adelante, es común ir al médico y que le recomienden que le manden una placa y hacerse una placa y es algo sí, frecuente, claro, ¿verdad? Pero si le preguntáramos a cada una de esas personas cómo funciona, si sabe cómo funciona una máquina de rayos X, posiblemente no nos contestarían. De hecho, yo tampoco lo sé. seguramente, claro. Pero si, bueno, si nos ponemos un poco más quisquillosos todavía, hay tecnología al servicio de la medicina desde los orígenes de la medicina moderna como la conocemos hoy, y estoy hablando del siglo XIX, donde el simple estetoscopio que llevan todos los médicos era tecnología de punta en esa época, Claro. y sigue siendo vigente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a que tecnología tiene que ser una cosa con lucecitas y circuitos. Y en Claro, realidad ahí va. tecnología es simplemente digamos, un desarrollo físico de un dispositivo que permite hacer algo. Exactamente. Incluso podemos decir que un tenedor y un cuchillo son Y tecnología. sí, son la tecnología de las destrezas en la mesa de Occidente. Claro. Bien, pero hoy no voy a hablar del estetoscopio, ni de tenedores, ni cuchillos, No, ¿no? mejor, ¿no? Voy a hablar de marcapasos, como bien me introdujiste al principio. Este dispositivo, que mucha gente le debe la vida, lo conocemos más o menos a partir del año 1970. Ujú, Pero los trabajos que ayudaron a su invención y que promovieron el perfeccionamiento del dispositivo comenzaron mucho antes. Estamos ujú. hablando de finales de 1800, concretamente en 1899, en donde un señor que se llamaba John Alexander McWilliam había publicado unos trabajos eh, sobre la electricidad aplicada a un corazón humano en estado sistólico. A ver, porque el marcapasos es algo que tiene que ver con los latidos del corazón. Sí, Porque en realidad dijimos marcapasos, seguro que mucha gente, o la mayor parte, sabe que estamos hablando de algo aplicado al corazón, pero en realidad puede haber muchas otras personas que lo desconozcan, desconozco ¿no? totalmente el término, correctamente, sí. Claro, porque vos decís que es algo que tiene que ver con la electricidad aplicada al corazón. A Sí. ver. Bien, básicamente nosotros tenemos ya de por sí, por de nacimiento, células que se encargan de eso. Ujú, De hecho, se nombraron justamente células marcapasos. Cuando el corazón tiene alguna falla, se suele recurrir a otro método para justamente darle electricidad al corazón para que se produzcan dos movimientos importantes, de los que voy a hablar a continuación, que son ajá. la sístole y la diástole. Hace un ratito te mencionaba algo sobre un corazón asistólico. ¿Qué Sí. quiere decir eso? La sístole y la diástole, de las que mencionaba hace un ratito nomás, son dos movimientos naturales del corazón. Si yo cierro y abro la mano, Ujú, o mejor si la cierro y la dejo relajada, estoy representando concretamente esos dos movimientos en el corazón. Son músculos, ¿no?, que están cubriendo al corazón mismo, que se contraen. Eso vendría siendo la sístole. la sístole es la contracción, La entonces. sístole es la contracción. Sería entonces lo que impulsa para afuera la sangre. Ahí va. O sea, que hace que la sangre que entró al corazón salga a toda la red arterial. Sí. Ahí está, bien. Y la descontracción, digamos, Ajá, el movimiento de dejar flojo la mano o que el corazón deje de estar contraído, claro, es la diástole. bien. Está. Entonces, un corazón asistólico sería un corazón débil para poder contraerse. Claro, En que no términos, se contrae o se contrae poco ahí o va. mal. Ujú, Que bueno, en la época de este señor McWilliam, ujú, no se registraba la sistolía. ujú. Se empezó a registrar más o menos
bueno, él fue uno de los pioneros en registrar esa anomalía en el corazón. O sea, cuando el corazón ya estaba muy debilitado, se daba la persona por muerta porque no reaccionaba. Claro, Y de repente tenía un poco más de vida. claro. Entonces él lo que hizo fue inducir electricidad directamente al corazón con dos electrodos. Y cualquiera podría pensar que la electricidad en 1899 era algo bastante primitivo, Ujú. era algo que recién se estaba usando y por lo tanto representaría en aquel entonces algo como frankensteinesco, ¿no? Claro, Una sí, 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 cosa meter algo muy artificial en el cuerpo, ¿no? exactamente. Y bueno, este señor lo hizo, se animó Ujú. y ahí empezaron sus trabajos. Pero como decía, o sea, viene una persona, ¿no? Y te trae una carpeta con unas publicaciones de un trabajo que hizo. ¿Y qué pensarías vos de esa situación? De alguien que trabaja con electricidad aplicada a cuerpos humanos. Sí, sí, es un poco de ciencia ficción para aquella época, ¿no? Claro. O hasta de hechicería, Ujú. quizás, ¿no? Para mucha gente, para otros no, porque también había montones de científicos, o sea, los científicos sabrían de qué estábamos hablando, ¿no? Sí, claro. Igual así mismo había que tener una cabeza bastante Claro, abierta para eso. claro. Justamente en esa época era como, están reviviendo los muertos y cosas Ujú. así, ¿no? Era Seguro, como, sí, sí, claro. entonces hay que ponerse un poquito en la época y bueno, y definir que lo que hizo el señor McWilliams fue muy valiente, pero también visto como algo poco ético en aquel Claro. momento. Ah, bien. Entonces, ¿de qué se trataban los experimentos que hizo este señor? Básicamente eran impulsar de entre 60 a 70 impulsos eléctricos por minuto, equivalentes a las contracciones del corazón por minuto. Fue algo Claro, si bastante. uno se mide los Se mide latidos un del latido, corazón, eso sería una cifra ahí normal. va. Bien. Y bueno, después de todo de ese experimento y de otros tantos que siguieron, en 1926 se inventó en Australia un dispositivo portátil que generando impulsos eléctricos producían ya de entre 80 a 120 pulsos por minuto. Ujú. El mecanismo funcionaba por medio de dos electrodos también. Uno era una almohadilla que estaba empapada en una solución salina, que era colocada sobre la piel del paciente, y la otra era el otro electrodo, era una aguja que daba a la vista salvo por la punta que era introducida en una cámara cardíaca que era adecuada para lo que se precisaba. Para cerrar el circuito, digamos, y que Exactamente. claro, bien. Y el voltaje que salía de la máquina hacía que el corazón variara entre 1,5 y 120 voltios. Wow. Era mucho. Sí. También era un proceso doloroso y poco. No, muy saludable no pinta. No, No, justamente. sí. Pero era efectivo para esa época, ¿no? Claro. Y de hecho ayudó a que 2 años más tarde el mismo médico que lo desarrolló pudiera revivir a un niño recién nacido que había nacido con el corazón muy débil, de hecho muerto. Ujú. Y luego de 10 minutos de estimulación con este sistema, pudo latir por sí solo y seguir con vida normal. Sin que se lo siguiera estimulando, bien. Claro, durante 10 minutos y Bien. luego siguió andando solo. Más tarde, en el 1932, apareció en Estados Unidos Albert Heyman, que era un fisiólogo, que en colaboración con su hermano, que era ingeniero, crearon un dispositivo que funcionaba por medio de un motor eléctrico a manivela. Ujú. Este invento fue nombrado y patentado como marcapasos artificial, y es el término que se usa hasta el día de hoy. Ah, ellos fueron los que inventaron el término. Ellos fueron los que inventaron y patentaron el término, efectivamente. Y luego vino ya la Segunda Guerra Mundial y ahí como que se cortó un poco la Claro. investigación o se dejaron de publicar archivos. Ujú. Luego, en 1950, Alexander Hobbs diseñó un aparato que por medio de tubos de vacío estimulaba el corazón de forma transcutánea. Esto quiere decir por parches, que Ujú. también son electrodos. La gente que se ha hecho alguna vez un electrocardiograma Claro. más o menos los puede ubicar. Te pegan, te ponen unas cositas ahí. Sí. Exactamente. Eran mucho más grandes en aquella época, ¿verdad? Ujú. Pero también resultó impráctico este método y bastante doloroso para el paciente por los parches y por la inducción eléctrica. Ujú. Y era hasta peligroso porque el aparato estaba conectado a corriente directa. Ah, o sea que había que enchufarlo, claro. Había que enchufarlo. Era como, claro, y vos decís tubos de vacío, te referís a las viejas lámparas que formaban parte de los circuitos de las radios y los Claro. televisores primitivos y los Antes de que tocadiscos, aparecieran los hermosos transistores, del ¿no? estado sólido, Ahí claro. va. Bien.
Entonces, como, bueno, por todas esas cosas era muy impráctico, muy riesgoso y se dejó de usar. En 1954 aparecieron los famosos transistores de silicio, que están en todos lados hoy en día, en las computadoras, en los micrófonos, en todos lados. Y eso supuso un salto enorme para las mejoras en el marcapasos y en pila de tecnologías luego. Como decía, están presentes en todos lados y hasta el 56 se hicieron portátiles, ¿no? Y justamente en el 56 los marcapasos pasaron a ser portátiles también por esas características de los transistores. Claro, porque si había que enchufar los anteriores, obviamente la persona tenía que estar en una habitación con Sí, un claro, no cable. podías tener una vida normal. Tenías que Claro, andar, tenías que estar en la cama y un aparato gigante al lado tuyo claro, que te claro. mantenía Y vivo, nada para más. ricos supongo que sería Y también, sí, no me era una imagino. cosa que se experimentara en Claro, gente pobre o con, claro. ¿no? En el 56 apareció también otro señor, se llamaba Earl L. Bacon, Ujú, que era alguien que se dedicaba a reparar equipos hospitalarios y también construía equipos para laboratorio. Bacon había observado un circuito de un metrónomo eléctrico que era transistorizado. O sea, ya estaban los transistores en marcha ujú. y él había observado eso. El metrónomo, lo que usan los músicos para el Exactamente, compás. Tac, tac, pero tac. automatizado, digamos, Claro, ¿no? sí, no acuerda, bien. Ahí va. El circuito producía una serie de clics en un altavoz y la tasa de clics podía ser ajustada para adaptarse a la música. Claro. El circuito había sido inventado en un laboratorio del MIT durante la Segunda Guerra Mundial. Ujú, Este tipo Bacon logró modificar el circuito de dos transistores que tenía y lo puso sin el altavoz en una caja de aluminio de 10 por 10 centímetros más o menos, con terminales e interruptores en el exterior. Le agregó una batería de 9,4 voltios de mercurio adentro de la caja y tenía un interruptor de encendido y apagado, botones de control de la tasa de estímulo y la amplitud del impulso eléctrico que quería que llegara al corazón y los cables eléctricos que irían en el corazón del paciente. claro, o sea que en vez de producir un sonido, lo que producían era un impulso eléctrico destinado al corazón. Ahí va. Pero el sistema era el mismo que el metrónomo, digamos. Sí, Bien. pero si nos atendemos un poquito a las medidas, era algo totalmente portátil. Claro, sí, sí, una cosa Pasamos chica. de una cosa que era una mesa, Seguro. ajá, Podías ya poner una carterita y lo podías exactamente, iban llevar. colgados. Claro. Los que busquen fotos podrán ver eso. Iban colgados simplemente y trae una cajita. Ujú, ¿Y qué pasó de curioso con este dispositivo? Es que el señor Bacon lo creó y al otro día lo llevó al hospital. ¿Tá? Y ujú. al otro día fue a ver, estaba de rutina pasando por el hospital, y se encontró en la sala de cardiología con una niña que lo tenía puesto. Pidió para hablar con el cardiólogo a cargo a ver qué pasaba, porque no era normal que pasaran esas cosas, que un Claro, dispositivo que sí, había sido sí. creado enseguida se estuviera usando porque tenía que pasar por pilas de procesos legales Claro, para ser claro. permitidos, ¿no? El cardiólogo le dijo simplemente que no iba a dejar que un paciente muriera porque no había podido disponer de la tecnología que tenía en la cárcel de mano. Claro, claro. Entonces, es una historia un poco Sí, sí, muy, muy asombrosa, ¿no? jugado el tipo, Muy ¿no? jugado, Pero bueno, está. Y probablemente le salvó la vida a esa niña. sí, sin duda. Y bueno, ya llegamos un poco más al presente, ¿no? Al Ujú, futuro, como lo conocemos ujú. más o menos desde 1970 para acá, y a los marcapasos implantados. ¿Cuándo pasó esto? En el 58, Cuando decís 1958. implantados, es decir que se los pone en el cuerpo, adentro del cuerpo de la persona. Exactamente. Ujú. Estamos hablando de una operación, el procedimiento que conocemos hoy en día, ¿no? Que es operación, inserción del marcapasos en la persona y ya no hay que cajitas ni nada Ahora, recortado. ¿el marcapasos dónde se pone? ¿Al lado del corazón o bajo la piel? Debajo de la piel. Y ahora en un momento te relato bien cómo es la operación. Ah, bien, a ver. En 1958, en Suecia, se hizo el primer implante de marcapasos. El diseño fue del sueco Rune Elkist, creo que se pronuncia así. Ajá. Este, y el primer paciente en el mundo con un marcapasos interno se llamó Arn Larsson, que recibió en total unos 26 marcapasos Ujú. diferentes a lo largo de toda su vida. Y murió en 2001 a la edad de 86 años. O sea, Mirá vos. O sea, el aguantó bastante. primero, claro, impresionante, ¿no? La verdad.
O sea, el aparato funcionó. Los 26 aparatos funcionaron. Claro, en ese momento tenía una vida útil bastante limitada. Sobre todo la batería, ¿no? Claro. El 3 de febrero de 1960, acá en Montevideo, Uruguay, se logró algo bastante importante también. Que se logró implantar una versión mejorada de este marcapasos que fue diseñado en Suecia. Y fue implantado en el Hospital Casmo 1 por los doctores Orestes Fiandra y Roberto Rubio. Sí, vos sabés que eso, supongo que ibas a hablar de eso ahora, pero yo tenía la idea, de hecho, porque había un cartel muy grande en el Casmo que decía, en esta institución se colocó el primer marcapaso del mundo y no sé qué, no sé cuánto, que había sido el primero del mundo. Claro. Esa era la idea que yo tenía, pero veo que es una idea, primero que es una idea equivocada y después que la historia de los marcapasos es mucho más larga, ¿no? Es más antigua, es más larga y la idea estaba mal, sí. De hecho, eso fue el primer implante de marcapasos exitoso en América. Claro. Anterior a lo que hicieron Fiandra y Rubio, hubo un colombiano que también logró un exitoso tratamiento con marcapasos, pero no era implantado. Claro, era exterior. Era exterior. Externo, claro. Y supongo que justamente porque fue la primera colocación de un marcapasos, se fue distorsionando la información y quedó con ese dato que figura hoy en día en el cartel, ¿no? Bien, pero ahora ya saben, los que nos están escuchando, y pueden jugar con eso en reuniones de amigos, ¿no? Seguro. Pero igual no hay que menospreciar el trabajo de Fiandra. Nada, obvio. Que no haya inventado el marcapasos no quiere decir que no haya hecho grandes cosas. Por ejemplo, él fue alguien demasiado importante en la cardiología a nivel nacional. Fundó el Instituto Nacional de Cardiología. Fundó el Centro de Construcción de Cardioestimuladores, que funcionó y fabricó marcapasos, sí, en Uruguay hasta el año 2010. Se desempeñó como profesor titular de grado 5 en cardiología en la Facultad de Medicina de la UDELAR. Y fue director del Departamento de Cardiología en el Hospital de Clínicas. Sí. Tuvo una carrera bastante impresionante. No, estamos hablando de un tipo que sí, que es referencia mundial en esa área, ¿no? Obvio. Entonces, no habrá inventado marcapasos, pero hizo bastante cosas destacables, ¿verdad? Bien, y el modelo siguió mejorándose, no se quedó ahí. No es que lo logramos hacer bien y ya queda ese prototipo para toda la vida. No, se fue mejorando y perfeccionando y hasta el día de hoy se siguen haciendo perfeccionamientos en el área. Y el tema de la batería, en 1960 se requerían muchos cambios, ¿verdad? Por ejemplo, la vida útil de un marcapasos en aquel entonces era de meses de repente. Y se fueron perfeccionando justamente las baterías para que la vida útil del marcapasos fuera más duradera. Incluso se llegó en el 72 a diseñar un marcapasos que funcionaba con energía nuclear. Pero exigía una cantidad de papeleo muy grande para la creación y el uso. Así que no prosperó. Sí, pero básicamente que además el blindaje que necesitaría eso... Tenían isótopos radioactivos, o sea, era algo... No, claro. Con lo que jugar demasiado también. Pero sí. Y ahora me imagino que serán unas cosas mucho más chiquititas. Bueno, sí, más o menos. Estamos hablando de unos 4 o 5 centímetros por 2, más o menos. Pero recientemente hay ya un marcapasos que fue presentado. No llegué a corroborar de toda esa información, a ver si se está usando, pero por lo menos fue presentado un modelo que es el tamaño de un dedal. Y que puede ser implantado en el paciente desde la pierna. Ah, ya no necesariamente en el pecho. No se hace una inserción en el pecho y no se hacen operaciones de derecho de corazón. Se implantaría este dispositivo a través de la pierna, comunicándolo con las arterias, o sea, hace todo el recorrido de la pierna hacia arriba hasta quedar a la altura del corazón. Y luego se hacen las conexiones. Y hay trabajos que prometen que en un futuro breve van a haber marcapasos del tamaño de 1/3 de un grano de arroz. O sea, muy chiquito. Sí, es lógico. Es el camino de este tipo de cosas, ¿no? Sí. Se nos terminó el tiempo, Federico. No sé si tenías alguna otra cosa esencial para decirnos. Bueno, sí, algunas cuestiones relacionadas con el tipo de vida que pueden llevar estas personas que usan marcapasos hoy en día. Es que, bueno, primero se insta a dejar el brazo quieto después de la operación durante un día y luego durante una semana hacer movimientos más o menos lentos para que el cableado que está corriendo por ahí vaya
vaya adaptándose. Se vaya acomodando. Y luego de eso ya los cardiólogos recomiendan vida normal. ¿Por qué lo menciono? Porque de repente nos están escuchando gente que estén más o menos calificando para una operación Claro, de que marcapasos. le han dicho, mirá que de pronto te conviene o vas a tener que ponerte. Exactamente. Entonces, más o menos para guiarlos un poquito y que, bueno, pierdan un poco el miedo y que vean un poco más que esto son cables, sí, son baterías, son transistores que funcionan, pero también observar la historia de esto para poder comprender Claro, un poco más claro. lo que tienen implantado. No, y además que el tema no es tener el marcapaso, sino el padecimiento cardíaco concreto que tienen. Claro. No es que el aparato los va a limitar, al revés, les va a permitir Sí. mejorar drásticamente y radicalmente su calidad de vida. Exactamente, entonces el mensaje final de la columna sería no tenerle miedo al marcapasos, porque justamente desde que se empezó a inventar, lo que ha hecho fue mejorar la calidad de vida de las personas. Esa es su meta. Bien, y en realidad es un aparato muy, muy sencillo. Digamos, la idea es muy sencilla, es un metrónomo, Sí. o sea, es algo que hace tac, 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 pero ese tac, en vez de ser un ruidito para músicos, es un impulso eléctrico para que el corazón pueda funcionar. Bueno, Federico Silva, muchas gracias por esta columna sobre marcapasos. Nos encontramos en cualquier momento. Muy bien, muchas gracias.